Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Profundizamos la mirada sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy tenemos un invitado de lujo realmente. Es el dirigente político y doctor en comunicación social, ex líder o líder de la organización política Quebracho. Estoy hablando de Fernando Esteche. Fernando, que a su vez es un ex preso político, hoy sobreseído por inexistencia de delito en la causa Memorándum con IDAM. Esteche, además de muchos artículos de opinión y muchas notas que leemos en distintos medios, recientemente ha sacado un libro muy interesante que se llama Manual Breve de Geopolítica, Declinaciones, Redespliegues y Multipolarismo, que sacó junto con Ana Laura Dagorret. Ya le damos la bienvenida a nuestro programa. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lali? Un gusto estar acá con vos. Igualmente, con muchas ganas de hablar de tu libro, con muchas ganas de que nos cuentes este enfoque para analizar la geopolítica actual, esta mirada, si se quiere también casuística de país por país, que es muy interesante, y sobre todo esta forma de encarar el libro desde... Ustedes llaman vectores, ¿no? Financiarización, militarización, caotización y narcotización, que no viene de narco, viene de narcotizar a la gente, concretamente a la opinión pública. A mí me gustó mucho una de las reflexiones que hacen ustedes citando a Karl Marx, vinculado a las tesis sobre Feuerbach, por el planteo que hacen. Generalmente los cientistas sociales efectivamente interpretan la realidad, pero no buscan darle una mirada transformadora. Y una de las cosas que me gustó del libro es justamente que la mirada, además de muy realista, es potencialmente transformadora como planteo. En ese marco y en este contexto ustedes hablan de la crisis del capitalismo como crisis civilizatoria, y nos gustaría mucho que nos amplíes esta idea, Fer. Bueno, primero decirte que es... sumamente incómodo estar hablando de mi libro con alguien que leyó el libro. Hasta aquí venimos me lo tragué, literal, me lo tragué. Presentando el libro a quienes los convidamos a la lectura. Después, como bien decís vos, nosotros, este libro, la primera línea del libro, de la primera línea, empieza con una frase del general Perón. Es un libro que es una provocación intelectual, sí, digamos. Sí. Como bien dice el título, Manual Breve de Geopolítica, eso no es una metáfora, se trata de un manual, es breve y es de geopolítica. Y cuando refería a la primera línea que dice... del general Perón, también como para afianzarnos, porque vos nombrabas a Karl Marx, porque ese libro tiene esto, no es que sea ecléctico de manera antojadiza, sino que tiene que ver con nuestros propios recorridos y trayectorias, con tanto de Ana como el mío, y la comprensión y el intento de alimentarnos y tomar lo que nos sirve y nos aporta para tratar de construir una explicación que además nos herramiente o nos arme para la transformación. Entonces, empieza con el general Perón diciendo que esto, me tomé la licencia, la buscaba desesperadamente dónde encontrábamos esto. Le pregunté a Carlitos Caramelo, terminé en Julio De Vido, que me dice, no, esto es reactualización doctrinaria para la toma del poder, aquella entrevista que hacen Getino y Solanas, donde Perón dice, la política es lo internacional, lo demás es orden, es lo doméstico, y a partir de ahí es una adscripción a la comprensión de por qué tenemos que trabajar, por qué tenemos que saber de geopolítica y por qué tenemos que comprender, digo, además muy puntual,
si no entendemos, por ejemplo, si leemos la política como lo doméstico, creemos que Alberto Fernández le puso los puntos al G20. Si leemos la política desde la geopolítica, entendemos que el G20 es un dispositivo del globalismo financiero, y entonces ahí nadie le pone los puntos a nadie, porque eso medio que funciona por inercia, ahí no importa lo que se diga, son dispositivos de producción y reproducción del status quo, del globalismo financiero, además no de cualquier instancia del capitalismo. Por eso lo que se haya dicho allí, sin pretender ser insolente, no tiene la menor importancia. No trasciende para nada, ni fronteras adentro ni fronteras afuera como país. Eso es, hay inercias históricas que van por ahí. Ahora, en cuanto a lo que vos planteabas, digo, el capítulo ese es el capítulo primero del libro, que es la crisis civilizatoria. Esto nosotros lo tomamos para mí fue mi profesor, un tipo que yo laburé mucho con él, que Jorge Weinstein, ya fallecido, nos ha ido a ver mucho, tenía grandes conversaciones con libros Julio, también interesantísimos. Y tiene unos libros que son fabulosos. Pero es esta idea de, por un lado, el capitalismo, que es esto de ahora en la discusión del clima, del cambio climático, de la COP26. El capitalismo es fatalmente antagónico con la posibilidad de una producción civilizatoria voraz y depredador. Y esos dos conceptos ustedes los plantean claros también. El capitalismo en esta fase imperialista tiene una característica predatoria, que eso además ha provocado, por eso llamamos ahí tormenta perfecta, que es la crisis convergente, simultánea, distintas crisis de Estado, crisis ambiental, crisis de carencia energética, de carencia de agua potable, de agua, crisis alimentaria, crisis poblacional, hay una cantidad, y crisis financiera, que en todo caso es la que más molesta y la que aparece como dato duro de la crisis. Y eso tiene que ver con, además, un desarrollado el capitalismo, esta fase del imperialismo financiarista, desarrollado en un mundo que es finito, es decir, y por eso la característica predadora del capitalismo es para entenderla, para no hacerse ilusiones en que ninguna cumbre del clima va a resolver nada, o en todo caso que hay ahí alguna trampa, tratar de entender en este sentido. Sumarlos a la realidad terrible de quienes afectan el cambio climático, con sus hechos humanos. Y aún peor lo que está haciendo Biden, me parece que es financiarizando. Cuando el imperialismo se extiende, por definición tiene que extenderse territorialmente. Cuando ya no hay territorio, empieza a extenderse por lo simbólico, o por los lugares donde el capitalismo no entraba. Entonces empiezan en administración de salud, administración de educación, de cárceles, y ahora financiarizan la naturaleza. O en todo caso la regulación de la naturaleza. Me parece que va por ahí la cosa. Ahora, cuando decimos crisis civilizatoria, tiene que ver con no se puede producir como se viene produciendo, es decir, el capitalismo extractivista, predador. Eso nos está poniendo un mundo en términos de lo que se llama la huella ecológica, que es cuánto daño, cuánta desertificación, cuánta afectación en el planeta tiene el nivel de producción. Estamos hablando que si el mundo tomara lo que proponen los norteamericanos como el estilo de vida norteamericano, hablaríamos de que estamos consumiendo el equivalente a 5 planetas Tierra. Si consumiéramos lo que consume Arabia Saudita, estamos hablando de 20 planetas. Bueno, ahí hay un cuadro que hace sobre distintos países el ejemplo de la huella ecológica, y eso tiene que ver con que no se puede seguir produciendo como se está produciendo, ni se puede seguir consumiendo como se viene consumiendo. Y ahí hay una crisis del paradigma civilizatorio, porque en esta formación económica, social, capitalista, imperialista, de hecho hasta los políticos argentinos lo sostienen, la condición de ciudadanización es el consumo, es que además es un consumo inducido, un consumo impuesto. Entonces, por eso decimos hay una crisis civilizatoria, porque hay una fase terminal del capitalismo, que esto es en términos históricos, puede durar más o menos años, no es términos biológicos humanos, sino en términos históricos. Es una fase terminal que puede resolverse o por la implosión de la finitud del planeta, o con un cambio de paradigma civilizatorio que además impone un cambio en las formas de producción y de consumo. Así que el primer capítulo un poco va por ahí. Tengo un paréntesis, porque en el marco de lo que vos estás contándonos, claramente lo peor que puede estar haciendo un país en vías de desarrollo hoy
es exportar sus recursos. No, bueno, esas son señales de coloniaje que son realmente son... Hay una subalternidad terrible a las decisiones que se toman en el capitalismo imperialista. Claramente. Algunas cosas son insultantes. Por ejemplo, yo ayer o antes de ayer escuchaba a este muchacho Culfas diciendo que el hidrógeno, el hidrógeno verde, ahora viene la bomba de hidrógeno verde. Ahora es verde el hidrógeno. La ley es la 26123, existe desde el 2006, no ha sido reglamentada y peor aún, es justamente declarar de interés para la investigación, no para la exportación como lo está planteando por eso, y Culfas plantea, el ministro Culfas. Esto es el 100% exportable. Bueno. ¿Pero qué quiere decir el 100%? Sí, o sea que no queda nada acá. Olvídate de planta en tierra, olvídate de producción nacional, olvídate de trabajo genuino, la van a sacar por un tubo. Es que yo creo que el COP26 tiene que ver con eso. Esto ha pasado en África, con la Revolución Verde en África, llamaron Revolución Verde a lo que fue suplantar los suelos para producción de alimentos por suelos para producción de oleaginosa para el combustible. Eso generó una hambruna formidable en el África. Bueno, lo mismo están planteando para el resto del mundo hoy en el COP26, están discutiendo estas cosas. Por eso cuando algún ministro se lo regodea y dice, uy, mirá lo que logramos. Parece como que hubieran ido a sacarse fotos, pero no para hacer planteos. Son gestos de coloniaje, y eso es un problema de incomprensión. Pero bueno, los principales dirigentes nacionales, por eso es un manual que propone formar dirigentes, tienen una incomprensión bastante seria de la situación geopolítica, al punto que no comprenden, hay un G20 donde no está Rusia. Hay un mundo que hoy está planteando, lo decía Xi Jinping el otro día, el primer chino, dice, la multipolaridad ya está. No es una promesa, no es una amenaza, no es algo que viene. Es una cosa que está instalada. Más de la mitad de la humanidad, está bajo el esquema de producción y de comercialización de los chinos y de los rusos, de la Asociación de Cooperación de Shanghái. Y nosotros pensamos el mundo en el rinconcito donde estamos, occidental, atlantista, intoxicados, pero eso me parece interesante. Sí, el planteo de multipolaridad a mí me interesó mucho. Me gustaría que nos amplíes un cachito más la visión que acabas de dar, porque me parece importante esto donde estamos entrando claramente. No, bueno, el manual es eso, plantea declinacionismo, redespliegue y multipolaridad. Declinacionismo, ¿de qué está hablando? Está hablando de el hegemón imperialista, que hoy es unipolar, que es atlantista, que son los Estados Unidos de América fundamentalmente, y alguna plataforma, alguna cabeza de playa europea. Eso está en declive, está en declinación. Hay distintos datos, Paul Kennedy, Fareed Zakaria, hay distintos autores que van a dar datos. Ellos, Kissinger, Brzezinski, ellos dan los datos ellos diagnostican su problema de declinacionismo, de pérdida de hegemonía. Como contracara la pérdida de hegemonía se producen dos movimientos. Una es un redespliegue, una ofensiva de salir a ocupar al recuperar hegemonía. Eso se traduce en América Latina, por eso el mapa de América Latina es lo que es, por eso Jake Sullivan viaja como viaja por todos lados, o este chico Juan González, el amigo de Massa, da tantas vueltas por todos los países de América Latina. Por eso ahora el futuro embajador Stanley dice lo que dice. Por eso Stanley se permite decir lo que dice, porque estamos en una doctrina Monroe remozada. Los tipos están volviendo a plantear ese redespliegue. Habrá que ver cómo los pueblos responden a eso. Entonces, y el otro movimiento que se plantea, que corresponde a este declaracionismo, es la emergencia de otro polo, que en vez no es otro polo, sino que son son varios polos, por eso se habla de la multipolaridad, que nacen fundamentalmente, yo diría que ahí hay distintas asociaciones, pero que fundamentalmente la impronta de los rusos y los chinos, en esto hay muchos puntos, muchos datos históricos que van a ir conformando esta posibilidad de multipolaridad. Y en esto el repliegue de Estados Unidos de Irán juega también importante para visibilizar En Estados Unidos lo que hay que pensar no es siempre lo mismo, esta idea de que son lo mismo. Trump expresa una fracción del imperialismo atlantista y Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama, expresa otra. Recordemos que Barack Obama es el que hizo el acuerdo 5+1. Acá era memorándum con Irán, no casual, no es que se le ocurrió a alguien arreglarse con Irán. Estaba en el marco de la lógica geopolítica global, que era descomprimir Medio Oriente. Los tipos se cansaron de saquear y depredar Medio Oriente, y en esa descompresión de Medio Oriente, que es crear un nuevo mapa de Medio Oriente, eso es lo que plantea esta fracción del imperialismo que hoy gobierna en Estados Unidos. No es lo mismo que Trump. Trump en esto
Trump plantea la ocupación directa, Trump por eso hizo Siria, Libia. Esta fracción del imperialismo plantea la descompresión de Medio Oriente, y la hipótesis de conflicto con la que trabaja es la contención de Rusia y fundamentalmente como enemigo estratégico China. Entonces están pensando en otra lógica, por eso Medio Oriente como problema caliente, bueno, tenemos a Israel ahí permanente provocando situaciones, pero en el corto plazo tenemos que pensar otros títulos de diarios, más allá de los dolores que siempre quedan en Medio Oriente, respecto de la política imperial en el resto del mundo. ¿Y vos ves una posibilidad de cambio en las relaciones capitalistas? O sea, ¿ves una posibilidad de una reinvención del capitalismo, de otra mirada, luego de esta por ahí terrible pandemia, donde todos decían que por ahí había una forma distinta de mirar el ambiente, una nueva forma distinta de empezar a relacionarse, o una mirada más entrópica, o de golpe una nueva fortaleza de estas democracias tan debilitadas en América Latina? ¿Lo ves posible? Por eso sería interesante que los analistas que se apuraron a escribir libros apenas empezó la pandemia, lo primero que hicieron los 2 primeros meses es escribir libros. Sí, claro. Algunos distópicos, otros eutópicos, otros utópicos. Claro, claro. Sería interesante que nos digan hoy qué piensan del G20. Digo, lo que pasó después de la pandemia es que las inercias pre-pandemia, lejos de desacelerarse, se aceleraron y se profundizaron. Sí. Por eso asistimos al G20, al COP26 y a todas estas cuestiones de dispositivos de profundización y acentuación de la financiarización, que es, como vos bien decías, es uno de los vectores fundamentales, el principal vector del desarrollo del imperialismo. Ahora, la existencia del multipolarismo lo que sí plantea son otras reglas de comercio, a nivel no del capitalismo o del imperialismo, sino a nivel de las relaciones de los países, a nivel de la relación entre los estados, los pueblos, incluso el multipolarismo en la acepción del esquema de sino-ruso tiene ahí una lógica del respeto que, fíjate, que ha descomprimido situaciones como las de Afganistán. Nadie entiende cómo los talibanes se pasaron de ser los predilectos de Reagan a ser asesinos fanáticos y ahora son de nuevo gente confiable en la... que puede ¿por qué? Porque son los que contienen a Estado Islámico, por ejemplo, pero en el marco de esa geopolítica, de lo que es la construcción de la ruta de la seda, es decir, de la importancia de que tiene Afganistán como nudo. Sí, por su ubicación geográfica. Por su ubicación, que además limita con todo, porque si ahí se te mete el Estado Islámico, se le mete después a los rusos, se le mete a los chinos, se le mete a los pakistaníes. Enseguida. Entonces, los que ayer eran enemigos, hoy son amigos. Entonces, sí hay una nueva comprensión en la relación entre los pueblos y entre los estados a partir del multipolarismo, que tiene una clave. Esto lo plantea el Papa, lo plantea el patriarca Bartolomé, lo plantea el imán Jamenei. Hay una suerte de ecumenismo humanista que propone el multipolarismo en clave humanista, en clave de un nivel de desarrollo que contemple las condiciones de producción, hablan ellos de sustentabilidad. Ahora, la maquinaria china se morfa toda la energía posible, digo, no va a ser menos predadora la China Estados Unidos. Que Estados Unidos. O la Unión Europea. Entonces en eso no hay que hacerse ningún tipo de ilusiones. Sí, yo creo que hay otros términos de relación que permite otro umbral para poder construir eventualmente una fase superior, porque yo sí lo que sí creo como tesis fundamental en este libro, el capitalismo está en la fase terminal, eso necesariamente, históricamente va a ser superado. No estamos hablando de mañana ni del año que viene, pero sí creemos que el multipolarismo construye condiciones inmejorables para poder producir esa situación. Y digamos que el decline del capitalismo y el decline de Estados Unidos, digamos, sigue teniendo como manotazos de ahogado. Y entonces también en el libro de ustedes cuentan sobre el origen de la doctrina de seguridad nacional, todo lo que se fue gestando después para el armado de golpes blandos y etcétera. Me gustaría meterme en eso antes de por ahí hacer un planteo lawfare para que nos des tu mirada, eso lo hablábamos justo antes de empezar el programa.
programa, porque se trata de eso, es decir, primero la historia de los imperios, esto lo decía, siempre me pareció maravillosa la construcción que había hecho Jorge sobre esto, en la historia de los imperios en su declinación es cuando se vuelven más bestiales. Sí, claro. Es decir, cuando los imperios se muestran y se evidencian más fuertes, es cuando están más débiles. Ajá. Necesitan mostrar la fuerza. Bueno, claro ejemplo, el embajador que nos propone Estados Unidos. Lo hablábamos antes acá aparece eso, y va a aparecer eso, y encuentran nuevas formas de guerrerismo. Hay un capítulo sobre eso, hay distintas formas, distintos dispositivos, por eso cuando hablamos de los 4 vectores en que se produce la historia y la política, no hay que sorprenderse. Cuando hablamos de caotización, o hablamos México era un Estado integrado, comandado por un partido-estado como el PRI, lo burdelizaron, lo gangsterizaron. México apenas asumió AMLO, lo primero que tuvo que hacer es liberar al hijo del Chapo Guzmán para evitar una guerra. Claro. Él no dijo que era preso complicado, esas cosas que dice nuestro presidente Milagro, sin comparar a Milagro con el hijo del Chapo, ¿no? Pero él no tuvo ningún problema, había que liberar un preso, lo liberó. Acá tenemos presas políticas y empiezan a hablar cualquier barbaridad. Sí. Para dar un ejemplo de lo que era México, Colombia lo colonizaron el Estado a través del narco, con una insurgencia endémica, plurisecular, que está en las condiciones que está. Europa Oriental, o el Magreb, donde había países, hoy ya no hay país. Antes existía un país que era Irak. Ahora no hay más un país que se llama Irak. Está Sunistán, está el Kurdistán israelí, está el espacio Shia. Había un país que se llamaba Libia. Ahora ya no hay más un país que se llama Libia. Un país que Tripolitana, son 4 o 5 países. Quisieron hacer lo mismo en Siria, quieren hacerlo porque están desarrollando una guerra permanente, un golpe de Estado permanente en Venezuela. Ahora están atacando también a Nicaragua y a Cuba. La caotización a través de la militarización no son fantasías, no son realidades tangibles, las vemos en los países. Y no son lejanas, además, las vemos en nuestra propia América. Y después tienen otros dispositivos, pueden ser los golpes, o son los golpes clásicos, como fue Bolivia, o golpes de nuevo tipo, que son esta suerte de golpes constitucionales, como han hecho en Paraguay, han hecho en Brasil, han hecho primero que nada en Honduras. Yo ahora justo vengo de un seminario en México que estuvimos con Zelaya, tiene gran expectativa él de que Xiomara vaya a ganar las elecciones y recuperen ahí. Vamos a ver, sería a contramano de la historia de cómo viene América Latina, cómo viene planteándose. Pero bueno, bienvenido sea. Han hecho golpes de nuevo tipo, han constituido nuevas derechas, que son estas cosas que ahora tienen repertorios políticos similares a lo que ellos llamaban los populismos o los movimientos nacionales. Y esto es guerra de baja intensidad. Esto es tomar las banderas de los movimientos populares, tomar los repertorios de los movimientos populares y sobredeterminar las políticas. Y en esto también, para mí un modelo fundamental, que es el que permitió y posibilitó mucho de estos, es el lawfare. De eso podemos hablar ahora, porque de eso somos víctimas. Y es, en todo caso, para América Latina, el elemento fundamental, el dispositivo fundamental con el que construyeron la deslegitimación, primero la deslegitimación política, para después avanzar no tanto en la persecución de los enemigos políticos, que eso también redunda en persecución, sino fundamentalmente neutralizar la potencialidad política de los pueblos a través del miedo, de la amenaza permanente. Sí, digamos, la fase narcotización. Claro, eso es lo del vector de la narcotización. Cooptar a la opinión pública, manejarla, manipularla, noticias falsas, todo el combo completo de lawfare. ¿Qué digo esto? Que es de baja intensidad clásica. Claro. Fernando, te hago otra pregunta. En el marco del esquema de financiarización y etcétera, ¿vos ves que hay una posible crisis en la seguridad de los mercados financieros hoy con estos instrumentos de criptomoneda? Porque me da la sensación que también es una forma de coloniaje. Sí, ahí hay 2 o 3 dimensiones distintas. Inestabilidad en los mercados financieros, ya te digo, sí. Sí, claro. De hecho, hoy está el dólar un montón de plata, y mañana 20 personas o menos
pueden resolver una corrida cambiaria que sin terminales políticas te cambia el panorama en este país y en cualquier país de América Latina. Eso desde ya. Las criptomonedas tienen fundamentalmente dos vectores. Uno es la criptomoneda imperialista atlantista, que son los Bitcoin, la integrada, el escándalo que hay ahí en El Salvador, tomando el Bitcoin como moneda nacional. Que hay una suerte de planteo de penetración desde ese lugar. Pero por otro lado están los chinos y los rusos laburando con criptomonedas propias, valorizadas a más de $1 y que cotizan y demás, que les permiten a ellos contrarrestar en una guerra financiera de criptomonedas la posibilidad de inestabilidad de mercados con la criptomoneda. Por eso digo que es ahí, las criptomonedas no son otra cosa que es como la securitización de las hipotecas en su momento. Exacto. Bueno, son burbujas. Claro, son herramientas burbujas. Bueno, los bonos verdes son burbujas, las LELIC en Argentina. Sí, a menos que nos den por cancelada alguna deuda virtualmente, no es una virtualidad. Lamento por Cabandier que esos sueños que él tiene, que no van a suceder, pero claro que son burbujas, son de burbujas financieras, como todas las otras. La diferencia es que se llaman criptomonedas y tiene acceso todo el público y las compra por internet, no es otra cosa. No hay otra cosa. Para terminar, quiero que nos cuentes un poco del tema de tu causa, porque sé que has hablado mucho cuando te sobreseyeron por inexistencia de delito, pero claro, claramente una de las cosas que vos dijiste, que a mí me resultó como muy fuerte también y hasta dolorosa si se quiere, es estos mismos que ahora dicen que hay inexistencia de delito, me tuvieron 2 años preso y me negaban la excarcelación, me negaban la domiciliaria, me tenían de rehén. Y esto es como doloroso socialmente. La gente tiene que saber que gente que en algún momento debe haber pensado que era razonable en la inexistencia de delito, más allá de que el memorándum no tuvo vigencia, que bla, 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 que era una cuestión política claramente no judiciable. Hubo gente como vos estuviste 2 años preso. Danos esa impresión. Yo siempre sostengo, en esa causa soy una figura de reparto absoluta, de un decorado, pero era el más posible de los presos posibles. De toda esa causa, de los 30 procesados, era el más posible. Era como para armar el cuco. Claro, y por eso estuve de todos los 30 procesados, yo 2 años, los demás libres, pero en una causa en la que absolutamente claro que no tenía nada que ver. La causa es un invento, no es delito, pero además de eso, yo no tenía nada que ver con la causa. Claro. Pero al margen de eso, es lo que decís vos, estas tres personas que hoy dice eso tiene que ver con los juegos de la política. Recurrentemente los mismos 3 jueces que me negaron a mí la posibilidad de salir de la preventiva, de levantarme la preventiva, son los que me la negaban por peligrosidad o por cualquier otro tipo de argumento. Y hoy por primera vez desde el 94 en adelante, la primera vez que no estaría con una tutela judicial por primera vez en mi historia militante. Así que yo de eso puedo decir que como soy un estudioso, un analista, sé de qué se trata el lawfare, todo lo que al lector lego le puede resultar espantoso, qué sé yo, sé de qué se trata, me tocó a mí como le puede tocar a cualquiera, y le puede tocar a cualquiera, no crean que no. Nos ha tocado estar en una trinchera en el marco de una batalla, en el marco de una maniobra del imperialismo para neutralizar la posibilidad de la producción política popular en Argentina. Por eso no casualmente me tocó la fortuna, a la que voy a estar agradecido, parece una locura, pero yo estoy eternamente agradecido de haber podido compartir estos años, los más oscuros de mi vida, también los más luminosos, porque estuve con Julio, del cual aprendo y aprendí mucho en ese momento, porque aprendo todos los días, me hice amigo, no somos amigos, pero además te descubre como hombre, en lo individual y en lo colectivo. Pero por eso no casualmente han estado Julio, han estado Amado, han estado Roberto, es decir, resultó de la peor vivencia la mejor experiencia. No fueron cualquiera también. Yo en esto sí quiero decir, hay que preguntarse, aunque es injusto, ¿por qué fueron estos y por qué no fueron otros? Cuando la primera línea eran varios. Entonces yo ahí siempre reivindico y me enorgullezco de haber estado con estos, donde yo insisto en esto, yo sí era un cualquiera, los demás eran figuras de primera línea que claramente el imperialismo los tenía que perseguir porque son la reserva ideológica, política de nuestro pueblo.
Bueno, así que Fernando Esteche, millón de gracias por haber estado hoy en nuestro programa 40 Minutos de Responsabilidad Social en la información y en la comunicación. Y por favor, lean el libro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. Fuerte. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.